nadie sabe nada. Bienvenidos a Sepa la Bola. Comenzamos. Bien, bueno, ya estamos aquí. Buenas tardes. Segundo programa de la segunda temporada. Saludos a toda la gente de TV Network y TV Network Latinoamérica, que es televisión por internet, que se ve en Argentina, Uruguay, en varios países. Estamos aquí otra vez en este espacio de conversación, de charla, de disparates, de vagar por algunos temas. Y bueno, bienvenidos a todos y todas. Esteban, ¿cómo andamos? Bien. ¿Bien? El tema que nos compete hoy tiene que ver con la batalla que hay entre relativismo y vamos a ponerle el absolutismo o las verdades absolutas. Entonces la pregunta que va a tratar de contestar Esteban aquí es ¿existen las verdades absolutas o todo es relativo? Es decir, el relativismo, vamos, para poner un poco en contexto, Esteban inicia con Protágoras y su frase, Protágoras de los sofistas, por supuesto, inicia con su frase: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Esteban, lánzate una disertación, güey, a la gente, güey, contéstales. A ver, ahí te va. ¿Qué cámara estoy? ¿1 o 2? El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre vale pa' pura madre, güey. El hombre no tiene... Pero a ver, en esa parte en específico, Esteban, el hombre es la medida de todas las cosas. Esta pregunta la hice una vez en clase y había como una confusión. Entonces, a ver, güey, para ver si hay gente... Espérame, voy a ir a misa, güey, ahorita continuamos. Se escuchan las campanas de la iglesia. Estamos a un lado de una iglesia, de un templo, porque queremos un poco que nos llegue... ¿Queremos salvarnos? Sí, que nos llegue un poco la fe y un poco de buen comportamiento. La frase, ahí te va, por si alguien que está del otro lado no la captura bien. Ajá. Esteban, el hombre es la medida de todas las cosas, lanza Protágoras, dando a entender que no existen verdades absolutas, sino que depende de aquel que las percibe. ¿Vale? Tienes razón, güey. Tiene razón Protágoras. Tiene razón Protágoras, por supuesto. No sé por qué siempre sale Kant de colación, güey, pero Kant lo reafirma en la crítica de la razón pura. O sea, es nuestra percepción de las cosas, güey. Es decir, para mí algo que es negro, para ti puede ser blanco, güey. O sea, no hay... El hombre en cierto tipo de individualidad... O sea, Protágoras dice, el hombre es la medida de todas las cosas, refiriéndose a que a partir del hombre es como todas las cosas cobran un sentido, un valor, ¿cierto? ¿Por ahí puede ir Protágoras? Bueno, de que la búsqueda de la verdad de las cosas está en el sujeto que las percibe, güey. Exacto. Entonces, no hay como verdades absolutas, sino que es el individuo dependiendo del que las percibe, el sujeto que las percibe. Hoy día se critica, se habla mucho de que vivimos en una época relativista. De hecho, en la película de los dos papas, ¿güey, la has visto? Sí. Yo creo que es la mejor película que he visto en una década, cabrón. Ay, caramba. Hay una parte donde el papa le dice al otro papa: la iglesia está en decadencia. Palabras más, palabras menos, le dice: la iglesia está en decadencia, o en realidad todo esto se debe al relativismo de Occidente. Ajá. Porque se cree que vivimos una época relativista, güey, donde impera el relativismo. No hay verdades, cada quien tiene la suya. Pero imagínate cómo funciona el mundo así, Esteban. Piénsalo, que cada quien, todo está válido, todo es válido, porque en realidad la verdad va a estar en cada individuo que la percibe y cómo la percibe, güey. Sí, pero es que hay realidades, o sea, es que hay verdades, realidades. Es que hay verdades que son generales y hay verdades particulares, güey. A ver, no sé. ¿Cierto? O sea, hay verdades que todos debemos aceptar. Hay verdades absolutas que todos debemos aceptar para que todos podamos ser una sociedad, güey. Si no. Por ejemplo, nuestra concepción del mal como sociedad, esa es una verdad absoluta. Por ejemplo, decir, ¿está mal matar a alguien? Sí. ¿No? Porque eso lo tenemos que aceptar como sociedad para poder funcionar, güey.
Sí, pero hay otras verdades que son tan relativas como es malo ser infiel. Eso es una verdad relativa, güey. Ok, pero una absoluta es matar está mal, güey. Está mal, pero no luego... es real, ¿eh? Espera, fíjate lo que estoy diciendo. Tampoco es que se desquicien y todos, vamos a matar gente. No es a lo que me refiero. Lo que quiero decir es, tiene que constarse como una verdad absoluta para que una sociedad funcione. Pero a ver, güey, en ese ejemplo que tú das de que matar está mal, pero tú mismo has justificado ciertos asesinos, cabrón. Tú has justificado a Hitler, güey. Yo soy un hijo del terror, güey. Pues sí, yo justifico a Hitler en algunas cosas y en otras no, entonces güey. Ahí entra el relativismo, Esteban. A veces sí, a veces no. Es que ahí está, güey. O está mal, güey. ¿Está mal universalmente o dependiendo, güey? A lo que que quede claro que las veces que he justificado a Hitler no han sido sobre los asesinatos, güey. No, también me está haciendo ver como nazi, pero... O sea, lo he justificado en el sentido del levantamiento de Alemania por todas las cosas, por toda la opresión y por todo lo que obligó Gran Bretaña y Francia y todos estos güeyes porque presionan a Alemania de esa manera y bueno, pues tarde o temprano iba a estallar la bomba, ¿no? Y iba a ser a través de Hitler o de quien estuviera, güey. Pero el asesinato sistemático de gente, no solo de judíos, güey, porque ya sabes que yo no soy partidario de los judíos, pero... sino de negros, de homosexuales, de todo ese tipo de gente enferma, güey. O sea, de gente que padecía enfermedades mentales o que tenía enfermedades genéticas, y matar a toda esa gente, dices tú, güey, pues eso no lo puedo justificar, ¿me explico? Entonces yo nunca he estado a favor del asesinato, pero sí he justificado a Hitler, eso no lo voy a negar, güey. Ok, pero no está mal lo que hizo en cuanto a los judíos. Está mal en lo que hizo en cuanto a los... No, yo también les hubiera puesto una nalguiza, pero asesinarlos no, güey. O sea, cometer un genocidio de ese tamaño, no. Ok, entonces... O sea, ¿qué hubiera hecho yo, güey? Poniéndome en ese papel. Ahí te va, Esteban. Quitarles el poder solamente, güey. Pero asesinarlos, güey, de eso es otra cosa, güey. ¿Por qué ahí te va? El mismo asesinato es justificado en ciertos escenarios, güey. Bueno, tan es así que en Estados Unidos existe la pena de muerte, güey. No, pero... Exacto, porque... Eso es un asesinato. Sí, totalmente. Pero incluso nosotros justificamos matar a alguien, Esteban, en muchas situaciones, güey. Un güey que te está asaltando, Esteban, y te está asaltando, güey, pero tú sales más listo y le pasas por encima con tu coche y demás. Ese tipo de asesinato, güey, para mucha gente está justificado, Esteban. No está mal, güey. De hecho, está bien para mucha gente. ¿Cuántas veces hablamos del güey que se brincó una casa y lo mataron unas doñas y la hermana decía, pero sí era muy bueno? Sí, hablamos de ese ejemplo y tú justificabas, güey, que lo habían matado. Sí, yo justificaba que lo habían matado, ¿cierto? Entonces, Esteban, matar no está mal dependiendo del escenario, güey. Porque sí, finalmente lo mataron, Esteban. Acuérdate de lo que estamos hablando, son de verdades absolutas, güey. Entonces, si no hacemos un desglose de cuándo está bien matar y cuándo no, es como una verdad absoluta es matar no está bien de ninguna manera en esta sociedad. Exacto, Si güey. nos ven en otro país, estamos hablando de México, güey, aquí no está bien que mates a nadie, güey, de ninguna manera. No, pero sí, la mayoría de la gente sí justifica ciertos... Pero cuando por supuesto, muere un delincuente, güey, ahí está bien, es lo que te digo. Pero yo también lo justifico, Yair, es decir, imagínate que entren a tu casa y está tus hijos, tu papá, tu mamá, no sé, quién sea, entra un vato armado y viene a hacer algo, no sabes qué, pues claro que si le das crán, pues nadie va a decir nada, ¿va? Porque no, el problema es que sí vamos a decir algo, vamos a decir que estuvo bien, güey. Que estuvo bien, bueno, sí, bueno, ¿y quién podría decir? No está bien ni mal, si no fueron las circunstancias. Ese relativismo no existe en nadie, güey. Eso simplemente estuvo bien o estuvo mal, como quieras, ¿no? A ver, para muchos autores, el relativismo actual de Occidente es un peligro porque implicaría, según los críticos, por ejemplo, el Papa, que la Iglesia en general se queja del relativismo, güey. ¿Quién promueve verdades absolutas, güey? Pues la Iglesia, obviamente, el conservadurismo. Entonces, todas las religiones promueven verdades absolutas. Sí, entonces el relativismo es un enemigo. Pero ahí te va. Incluso Rob Riemen en su libro, Rob Riemen, que él es de Países Bajos, tiene un libro que se llama Nobleza de Espíritu. Ajá. Y entonces él habla de alguna forma en que
ciertos valores universales se han perdido y ha entrado un relativismo. Esta entrada del relativismo lo que ocasiona, güey, desde este autor, es que si todo está permitido, Esteban, cada quien puede hacer lo que quiera porque todo es relativo, genera, diría, o sospecha Rob Riemann que genera cierto nihilismo en la gente, güey, ¿sabes? Porque entonces, como no hay verdades absolutas, podemos creer en lo que queramos, güey, y de alguna forma hacer lo que queramos, Esteban, porque no hay algo bueno ni malo, sino que dependiendo la perspectiva del sujeto que lo está percibiendo, ¿me entiendes? Sí, entonces, pero Jair, ¿por qué las sociedades no han perdido el control? Las sociedades no pierden el control porque aún siguen creyendo en verdades absolutas, güey. Sí, bueno, en términos generales todavía la iglesia sigue estando ahí, ¿no es cierto? No, e independientemente de la iglesia, o sea, los aparatos de justicia siguen funcionando porque lo que está en la constitución de X país, el que quieras, sigue rigiéndose como una verdad absoluta, güey. O sea, lo entendamos. Si no hay Dios, Esteban, vamos, esto te está conectado. Si no hay Dios, dice la frase, todo está permitido, güey. ¿Todo está permitido? No. Dios representa valores universales, ¿estamos de acuerdo, no? Sí. Dios representa valores universales. Si no hay universales, que significa valores absolutos, entra el relativismo, güey. Si no hay Dios, Esteban, si no hay valores absolutos, todo está permitido, güey. Pero estás hablando de Nietzsche, güey. No. Muchísimos autores han hablado al respecto. Si todo está permitido, Esteban, según Rob Riemann, la sociedad empieza con un nihilismo y eso es una decadencia espiritual, güey. Dice este autor, no estoy diciéndolo yo. Ajá. Rob Riemann. Todo está permitido, güey. Debe haber universales. ¿Tú qué crees? No, debe de haber, güey. Es que yo soy nietzscheano, o sea, cuando... Perdón que lo repita otra vez, güey. Cuando Nietzsche dice Dios está muerto o Dios ha muerto, cuando Nietzsche lo dice, no se refiere al Dios que estás creyendo tú en No, nadie está diciendo eso, Esteban. No, pero lo estoy explicando, güey. O sea, lo que estoy diciendo es que lo que está muerto es lo que Dios representaba, es decir, los valores, no Dios, güey, la moral, todo ese tipo de cosas han muerto. No lo dice defendiendo el cristianismo, güey. No lo dice diciendo que el hombre ha perdido todas esas virtudes y que por eso el Dios del hombre ha muerto, güey, porque ya no existe la moral, ya no existen las virtudes, ya no existe la ética, ya no existen... Todas esas cosas se perdieron, por eso dice, Dios ha muerto, güey, no lo dice porque se murió el que está dibujado ahí en la Capilla Sixtina, güey. Sí, pero pero creo que estamos teniendo una digresión en ese sentido, Esteban. En cuanto a las verdades, es verdad lo de Nietzsche, Esteban. Él critica las verdades del cristianismo pero aún así no se corrompe. Y a ese Dios lo ha matado, pero porque propone que los valores deben de surgir del individuo y ya no del cristianismo. Entonces, pero en cuanto a las verdades, Nietzsche dice que todo está sujeto a interpretación. ¿Te acuerdas de la frase, no? Sí. O sea, no hay verdades, solo interpretaciones, güey. Sí. Lo que significaría entonces, Esteban, que si no hay verdades, no hay universales, según la crítica de muchos autores como Rob Riemann, entonces mucha gente cree que todo está permitido, güey. Porque no hay que respetar o seguir mandatos universales, ¿me entiendes? Sí, pero ¿qué mandato universal se te ocurre, güey? Aparte del que acabo yo de decir. De entrada, si haces una afirmación de que Dios existe, estás aceptando que existen esos valores que representa Dios, güey. Sí, pero digo, ¿qué valor universal dices tú que puede existir en este momento? Un ejemplo de un valor universal. Bueno, algo que tú mencionaste y que es en casi todas las culturas es matar a alguien es castigado en todas las culturas que nosotros conocemos, pero el relativismo cultural lo que haría es que si yo voy y mato a alguien a un país de Oriente, güey, yo sería castigado, pero entra el relativismo en el sentido de que si ese gobierno lo mata por ciertas condiciones, entonces sí está válido, ¿sabes? Ajá. Entonces, el relativismo cultural defiende la idea de que ciertos países, ciertos pueblos se manejan bajo sus propias verdades, güey.
¿Sí? Es relativo dependiendo del lugar. Si decimos que matar es malo como una verdad universal, güey, el relativismo cultural llega y te dice, no, aquí sí está bien si encontramos adulterio, vamos. Hubo adulterio, entonces aquí sí está permitido matar en ese sentido. Entonces, yo estaría de acuerdo que matar es un universal, güey, ¿no? Matar a alguien está mal, es universal, ¿no? Un valor universal. Pero en casi todas las culturas, Esteban, porque luego el relativismo aplica de que matar no está mal en ciertas condiciones, güey. Ajá. ¿Sí me entiendes, güey? O sea, pero yo creo que un valor universal sí sería ese que tú dices, pero no se aplica porque siempre se va a justificar matar, güey. Sí, pero aquí lo que tenemos que entender es como la naturaleza del hombre, güey. La belleza también es otro universal, Esteban. Lo que es bello y lo que no es bello. Ah, eso sí, no estoy muy de acuerdo, güey. Entonces esto también es relativo en el sentido de que lo bello va a depender del sujeto que percibe el objeto. Es que quizá nosotros seamos guapos en Ucrania, güey. Nadie sabe, güey. Digo, aquí estamos de la chingada y allá estamos bien chulos, ¿no? O sea, nadie sabe, pues. O sea, la belleza no es... Es como ir Ay, se me olvidó cómo se llama el Museo de Nueva York, el MoMA. A ver, una taza de baño zurrada, güey, a veces eso es arte. O sea, eso es belleza. Y yo, por más que le busco, pues no le encuentro, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque gente que se denomina intelectual, güey, dice que ahí hay un mensaje en el que... Eso no estoy diciendo que esa obra exista, güey, eso la estoy inventando, pero quiero decir, hay un mensaje de que la sociedad se está yendo por el caño y entonces... Sí. Y ahí está una... Entiendo. Entonces tú dices, a ver, la belleza no es universal. No es universal, no es una verdad absoluta, güey. A mí la Mona Lisa me da igual que un dibujo de un niño de 3 años, güey. O sea, no me gusta, güey, no me gusta. Bueno, Sócrates que buscaba verdades absolutas, era uno de los que buscaban universales. Se peleaba con los sofistas porque les preguntaba qué es lo bello, ¿no? Y entonces se trataba de buscar cierta belleza como verdad universal. Pero obviamente ciertos sofistas relativistas, no solo Protágoras, sino Gorgias, defendían la idea de que también la belleza es dependiendo del sujeto que la percibe, o sea, relativa, ¿me entiendes, güey? Es otro valor que también se pelea como universal o si es relativa, güey. Bueno, pero Sócrates se peleaba con todos, güey. Es más, si hubiera existido el Canelo en ese tiempo, también se hubiera tendido un tiro con él, güey. O sea, Sócrates al primero que veía le decía, a ver, güey, ¿qué es eso que andas pregonando? Buscaba verdades absolutas, Esteban, buscaba verdades absolutas. Acuérdate que Nietzsche lo llamó decadente y lo criticó mucho. De tal manera que si seguimos la máxima de Nietzsche de no hay verdades, solo interpretaciones, es algo que con peligro se vive hoy día en la actualidad, porque... Y esto lo vuelvo, ¿no? Que en este libro lo criticaba este autor de Países Bajos, Esteban. Se cae en un nihilismo. Nada tiene sentido, güey. Si todo está permitido, Esteban, nada tiene sentido, güey. No puedes pensar así, güey. Porque si tú piensas de esa manera, güey, tendrías que abrir los hospitales psiquiátricos y decir, salgan todos a hacer lo que se les dé su puta... Porque todo es relativo, güey. O sea, el relativismo no te lleva a ninguna parte. Eso es mi punto de vista, güey. Es decir, Pero ahí te va algo, Esteban, que pelea el relativismo. Si hay verdades absolutas, ¿cuáles son, güey? ¿Y quién las tiene? Esa es una pregunta... Te voy a decir cuál es la verdad, Yair. A lo mejor me estoy adelantando al final del programa, pero las verdades absolutas no existen. Lo que existe es la mentira de la verdad absoluta para que nosotros podamos convivir como seres humanos, güey. Ok, entonces no existen, güey. No, claro que no. Pero hace rato decías que sí. No, güey. Lo que estaba tratando de decir es que tendrían que existir esas verdades absolutas para que podamos vivir funcionar como sociedad. Ok, güey. Bien, entonces, pero sí caes en cuenta de que si tú dices, es muy peligroso creer que todo es relativo, el relativista también te podría decir, pero entonces si hay verdades, ¿quién las tiene? Porque luego cuando hay una verdad, la crítica es esa verdad, quien la impone, güey, lo hace por un interés propio, ¿me entiendes, güey? Sí, pero imagínate que nuestra sociedad es como un carro, güey. Vaya al burdo ejemplo, pero para que se entienda más claro, ¿no?
un carro de carburador, güey. ¿Sí? Y entonces quienes están arriba a la cabeza de los gobiernos o de lo que sea, güey, de las sociedades o de las religiones, de lo que tú quieras, güey, para que ese carro funcione bien, le van dando vuelta al tornillo del carburador, güey. Donde el carro jale mejor es donde ahí lo dejan, güey. Entonces, ¿quién le da vuelta a la sociedad? ¿Quién la controla? Siempre el líder, güey. Siempre el líder de la sociedad. Pero entonces te fijas cómo sí tiene sentido dudar de las verdades absolutas porque piensas que alguien las impone por un interés. Sí, y los impone por un interés. Un interés de poder, primeramente, y otro interés de ejercer el control. Aunque parezca que el poder y el control son la misma cosa, no lo son. Pero es por ese lado, güey. Porque tú no puedes tener una sociedad, tú no puedes ejercer un poder sobre una sociedad descontrolada, güey. Claro, hay que tenerla bajo dominio. Entonces, si yo te digo, no me sé los mandamientos, güey, pero esas son verdades absolutas dentro de un lugar. Son valores, ajá, sí. O sea, dentro de una una congregación, no sé cómo llamarlo, güey. Pero los 10 mandamientos son verdades absolutas, güey. Que sean relativas también lo son, güey. Es decir, no son ciertas probablemente, ¿no? Bueno, para ellos... Desde mi punto de vista, güey. Yo no embarro a nadie. Desde mi punto de vista no son ciertas, güey. Pero quiero decir, de alguna manera funcionan y son necesarias, güey. Vamos a decir que son propuestas morales de la religión para seguirlas y ese buen comportamiento te va a traer un premio después. De acuerdo de lo que estás diciendo, pero ¿cómo se llaman, Jair? ¿Qué? Los mandamientos. Sí. Acabas de decirlo, mandamiento. O sea, es un mandato, güey. No es a ver si quieres o a ver si se puede o a ver si... Es un mandato, güey. Que casi nadie respeta. Amarás entonces... a Dios sobre todas las cosas, güey. O sea, ese lo podemos dejar ahí como volando, ¿no? Pero santificar las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. O sea, todo ese tipo de situaciones son relativas, güey. Bien, ahora, bueno, aquí tiene cabida el empirismo en cuanto a y la epistemología, pues, ¿no? En cuanto al descubrimiento de las verdades o el conocer las cosas, güey. Obviamente alguien te dirá, que me lo han dicho a mí, pues, ¿no? Sí existen las verdades absolutas porque, vamos, el pasto es verde, güey. Ajá. ¿Sí me entiendes, güey? O sea, nadie puede negar que el pasto es verde. Entonces, de que existen las verdades, me diría un amigo, pues, ¿no? Que critica según mi relativismo y él es cristiano, güey. Entonces me decía, sí existen las verdades, güey. Porque si yo te digo el pasto es verde, bueno, es verde, ¿no, güey? Le digo, sí, güey, pero si soy daltónico ya no es verde, güey, ¿verdad? Entonces... Es peor todavía, Jair, porque, por ejemplo... Pero ahí entra la experiencia del sujeto en cuanto al objeto percibido, ¿sabes? O sea... Exactamente, o sea, es la percepción del sujeto. Por ejemplo, si para lo que yo veo verde, tú lo ves amarillo, pero los dos coincidimos en que es verde. Nada más que tu verde es el amarillo para mí, pero nunca lo vamos a saber. ¿Me explico? La cosa en sí nunca se va a conocer, ¿no? Es una teoría para volarse la cabeza, güey, porque nunca sabes exactamente... La esencia de las cosas, sí. Exacto. Cada quien percibe las cosas diferentes. A ver, entonces, vamos, regresando a la parte de la sociedad como viviendo un relativismo actual. Ajá. Porque hay una carencia de verdades y si alguien promueve verdades absolutas es el vamos a decir, la religión. Vamos a meternos con una que es el cristianismo, que es la que impera aquí, ¿no? ¿En dónde ves? Bueno, ya hablaste tú de que la sociedad tiene que tener cierto tipo de control sobre los ciudadanos, manejar ciertas verdades, ciertas reglas, normas sociales, porque si no te me pierdes, ¿no? Pero si te fijas, cada vez hay más ateísmo, güey. Sí has notado, ¿no? Sí. O sea, va perdiendo fuerza la religión junto con sus valores universales. Cada vez hay más iglesias vacías. De hecho, en la película de los dos papas, Esteban, el Papa Francisco a Ratzinger, el Papa Francisco es totalmente progresista, ¿eh? O sea, es de izquierda y es... No digo que es relativista, pero sí es progresista. Ajá. Y Ratzinger es conservador, entonces hubo una pelea entre ellos, güey, ¿no? Si ves la película tienen un diálogo donde discuten, güey. Sí. Entonces, el Papa Ratzinger o el Papa Benedicto, pues, critica un relativismo en Occidente y que por eso hay
ciertos valores incluso en cuanto a la vida sexual, el matrimonio. ¿Me explico, Esteban? O sea, ha caído en una degradación la sociedad y según él, pues, digo, no dice todo esto, pero ¿no? ¿Por dónde va él? Según él, toda esta carencia de valores genera que una sociedad obviamente se caiga en la decadencia y en una depravación de las cosas, güey, ¿no? Ajá. Ahí, hablando de eso, Esteban, si vivimos un relativismo en la sociedad, los jóvenes, es decir, no hay Dios, esos valores universales de la religión fuera, ¿sabes? Fuera. ¿Tendríamos entonces que confiar en las verdades de la ciencia? Sí. En las verdades de la... Mira, no es correcto que lo llame así, pero en las verdades de la madre naturaleza, güey. ¿En las verdades de la naturaleza? Sí, porque mira, a fin de cuentas, Yair, tú sabes que cuando empezó a existir el ser humano, se tienen noticias de él, güey, del Homo sapiens y de lo que sean, se mataban por un pedazo de carne, güey, pero era porque eran situaciones en las que decían, bueno, pues tengo hambre, güey, tengo que comer, ¿no? Sí, sí, sí. Y después cuando la cosa se empieza a racionalizar, entre comillas, güey, que empiezan la agricultura y que empieza otro tipo de situaciones, ya dejan un poco la casa y se empiezan a sentar y dejan de ser nómadas, empieza a parar la violencia, güey. ¿Por qué? Porque el ser humano en realidad no necesita una religión, sino lo único que necesita es satisfacer sus necesidades, güey. Es ahí de donde viene el que no haya asesinatos, güey. El que no sea necesario que haya una religión para que no haya asesinatos, el que no sea necesario que no haya una religión para que no haya infidelidades, el que no es necesario que no haya una religión para que no andes robando, güey. Pero sí tiene que haber ciertos valores porque tienes que civilizar, güey, si no la gente se seguiría matando, güey. No, ¿por qué, güey? No por carne, pero te mataría. Si no hay una educación, si no se instauran valores en una persona, Esteban, su parte selvática, su parte animal, güey, ya no va a ser por carne, pero te vas a matar por otras cosas. Sí, güey, pero ¿por qué? O sea, sí se necesitan valores, Esteban, pero lo que criticaba Nietzsche eran no esos valores del cristianismo, güey, sino que el individuo, el ser humano, creara sus propios crear valores. Nuevos valores, sí, de acuerdo, güey, pero al punto al que voy es, si tú en tu forma más primitiva tienes satisfechos tus necesidades básicas o primarias, güey, no tienes por qué andar haciendo cosas que ahorita se consideran malas, güey, ¿no? O sea, no tienes por qué andar robando, ni matando, ni siendo infiel. Sí, estamos hablando de los mandamientos, ¿no? Pero y si aunque tú satisfaces tus necesidades, Esteban, básicas, y aún así haces maldad, ¿cómo lo justificas? Porque es así. Pero ¿cuál maldad, Yair? Si estás hablando de relativismo. No, pero en ese caso que tú estás diciendo, no existe. Si hay gente, güey, que ya cubre sus necesidades básicas y todo, Esteban, y aún así asesina, y aún así, ¿cómo lo explicas, Esteban? No, bueno, yo lo explico como que no tienen... Porque es la carencia de valores, Esteban. La cultura da valores. Yo más bien lo definiría como una cuestión, como una enfermedad, güey. ¿Una enfermedad? Sí. Como una enfermedad mental, güey. No. Qué cabrón eres. No, pero me vale madre, güey. Pero obviamente la neta eso se deriva de algo y yo creo que ciertas patologías, Esteban, tienen que ver con la falta de bases culturales y educativas, güey. No sé, güey. ¿Tú crees que Lacan creía en Dios, güey? ¿O que Freud creía en Dios? No, Freud particularmente era ateo. No, sin embargo, él se preocupaba por ver que la gente, por qué actuaban de esa manera, güey. Y él no estaba entrando en pedos morales o en pedos éticos o sea, ahí viene el complejo de Edipo y todas esas teorías más fugas que sacó. O sea, de lo que estoy tratando de decir es, él nunca llegó a pensar que todas esas enfermedades mentales eran por una ausencia de Dios, güey. O sea, su teoría no se basaba ahí. Incluso él podría haber dicho que el creer en Dios era una especie de enfermedad. No sé en específico, pero... No sé si lo dijo, pero quiero decir, lo estoy diciendo de alguna forma en que Freud probablemente haya dicho, güey, estás creyendo en fantasías. Ahí te va, se promueven en la sociedad verdades, desde la iglesia, la ciencia, además se promueven verdades para guiarnos y vivir bajo ese tipo de
preceptos, Esteban. Por ejemplo, algo muy discutido es la naturaleza como tal de ciertos fenómenos que ocurren en las personas. Vamos a decir, por ejemplo, en la parte de la sexualidad, los homosexuales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se toma como válido, como verdadero, por ejemplo, el hecho de que naces hombre o naces mujer, ¿no? Se toma como válido, güey, universal, Esteban. Uh-huh. De hecho, la gente te dice, es biología básica. Ajá. ¿Sí me explico? La verdad está ahí. Es un universal. Sí. De tal manera que todo lo que se salga de ahí es anormal y está fuera de lo verdadero, güey. Ajá. ¿Me entiendes, güey? Pero entonces, aquí entra cierto tipo de apreciación o de interpretación de ese tipo de verdades y de la naturaleza en cuanto a la gente, vamos a decir, que se percibe diferente o que vive de manera diferente. Es relativo a cada quien, te dirían, ¿no? O sea, es relativo a cada quien vivir tu sexualidad de tal forma. Te sales de una verdad universal, Esteban, que se supone que la naturaleza te marca para vivir a tu antojo. Ahí entra también una especie de, que se criticaría, depravación de la sociedad por caer en el relativismo, güey. No, pero acuérdate, Yair, que esa depravación de la sociedad... No estoy diciendo que así sea, te estoy diciendo que así se critica. Sí, por eso digo, o sea, esa depravación de la sociedad nació a partir de la religión cristiana, o sea, no nació... O sea, antes había homosexuales y nadie le hacía de jamón. Desde la antigua Grecia, ¿no? Pues la antigua Grecia era la cosa más natural del mundo, güey. O sea, eso no tenía nada de especial, güey. No sé de dónde sacaron que eso era algo antinatural o que Dios castigaba o que... Ya ves cómo le fue a Sodoma, güey, ¿no? Acá, no sé qué les pasó, pero algo feo les pasó a esos vatos, ¿no? Por eso se llama sodomizar, de ahí viene la palabra, ¿no? Sodoma. Pero, mira, la biología tal cual, básica, güey, o sea, lo que te enseñan en la primaria, bueno, ahorita ya no sé, pero... yo estaba diciendo ese ejemplo, pero si tú te quieres agarrar otro ejemplo de cómo en esta sociedad, en Occidente, vamos a hablar de Occidente, se vive un relativismo, sácalo y dilo, güey, ¿me entiendes, güey? Pero yo solamente, no es que me quiera meter necesariamente en la sexualidad, pero yo te quería dar un ejemplo nada más de cómo podemos percibir ciertas cuestiones de manera relativa, güey, y no seguir un valor universal. Fíjate, creo que hay una cosa que ahí, si digo algo no daño a nadie, porque normalmente luego pongo a la gente de cabeza y acá, pero si digo algo no daño a nadie y es... La relatividad más grande que existe en el ser humano es la percepción del amor, güey. ¿La percepción de qué? Del amor. ¿Del amor? El amor es relativo, pues. No hay quien pueda explicarlo, güey. Hay quien intenta. Hay quien trata. Hay quien... Bueno, sobre todo el amor erótico, ¿no? Sobre todo el amor erótico. Es que obviamente hay quien... por su interés, sí le da una explicación y te dice qué es, ¿no? Porque obviamente volvemos otra vez a lo mismo. Quien asegura una verdad trae un interés detrás de ella. Sí. Se va a beneficiar de ella. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Es decir, el conservadurismo te diría... la verdad es que solo existen hombre y mujer y bla, bla, pero porque trae un interés la persona detrás, güey, porque tiene una ideología que lo respalda o en la que cree y que sí me explico, trae un interés, güey. Entonces, hablemos un poco de eso también en cuanto a si alguien te dice, no, sí hay verdades, bueno, ¿cuáles son? ¿Y quién se las mandó, güey? ¿Sabes? Ajá. Obviamente la religión tiene ciertas verdades absolutas e universales para todos los seres humanos, pero luego te das cuenta que ellos necesitan que esas verdades sigan siendo, porque si se cierra la iglesia, luego, ¿qué va a pasar, no? Pero hay también verdades absolutas, alejándonos de la religión, que son, por ejemplo, es muy dado de la psicología hacer cierto tipo de encuestas gigantes, ¿no? O sea, megas, en el sentido de decir,
cierto tipo de hombres prefieren a cierto tipo de mujeres. Ciencia, que no sé qué, investigación, bla, bla. Estadísticas, pues. Exactamente, esas son verdades absolutas, güey. ¿Por qué? Porque son naturales, güey. No, pero no creo que sean absolutas, Esteban, porque una investigación, aunque sea muy rigurosa la sí, psicología ya sé que lo haya hecho. Quieres decir que hay un porcentaje mínimo que discrepa, ¿no? No, pero hay un sesgo en todas las investigaciones, Esteban. Hay un sesgo siempre. Es decir, ¿quién hizo las investigaciones? ¿A quién nos utilizó como modelo para hacer las investigaciones, no? O sea, es decir, vamos a decir que una investigación te afirma que los niños de tal edad tienden a bla, 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 pero siempre una investigación se queda corta porque no pueden investigar a todos los niños del mundo, güey. Sí, o sea, siempre hay la excepción a la regla. A medias, pero güey, ¿no? Sí. Pero tienen que tener un número determinado de campo, güey, para poder afirmar ciertas cosas, güey. Sí, hacen una investigación rigurosa para acercarse a la realidad, Esteban. Para acercarse a la realidad, exacto. Pero no implica que la conozcan completamente, ¿eh? No, pero sí te da un amplio panorama. Es decir, y ahí te va otro ejemplo. O sea, el decir un hombre asesinó a otro hombre, ¿quiere decir que todos los hombres son asesinos? Pues no, güey. ¿No? Entonces tú no te puedes basar en una investigación en la que descubrieron que un hombre asesinó a otro hombre para decir que todos los hombres son asesinos. Te vas a basar en esa investigación que abarcó a, no sé, te voy a decir un número ínfimo, pero que resulta importante, 10,000 hombres, de los cuales el 2% o el 1%, que se me hace ya mucho, resultaron ser asesinos, güey. Entonces dices, bueno, entonces que eso quiere decir que si captamos eso por números y por naturaleza, el hombre no es un asesino, güey. Sí, pero no por naturaleza. Si haces una investigación psicológica, dejas fuera la parte en ese sentido de naturaleza, porque la naturaleza es determinista, Esteban, determina, güey. Sí, güey, pero lo que quiero decir es, el hombre no asesina por placer. O sea, tú estás afirmando. Yo estoy afirmando. Es un universal. Eso sí lo puedo decir como un universal, o sea... ¿El hombre no asesina por placer? No. Bueno, hay tipos, Esteban, que por sadismo... Sí, échale. Échale, Germán. Sí, ese es el porcentaje del que yo estaba hablando ahorita. O sea, hay gente que sí disfruta hacerlo, pero... pero tu afirmación de que el hombre no asesina por placer deja de ser entonces universal, Esteban, porque hay quienes sí lo hacen por placer. Es que no hay nada universal, Yair. Por eso desde el principio güey. Estoy diciendo que todo es relativo, pero que necesitamos de las verdades absolutas para crear un control, güey. Pero sin embargo, por más verdades absolutas que existan, siempre va a haber una excepción a la regla, güey. Pero si todo es relativo, entonces no son verdades, Esteban, ni absolutas, güey. No. Desde el principio dije, no existen las verdades absolutas, güey. Son mentiras, como dijiste tú, ¿no? Son mentiras creadas. Exacto, pero sí es... Pero lo que sí es real, güey, es que, por ejemplo, hay cosas que... Lo que la mayoría de la gente hace lo interpretamos como una verdad absoluta. Por eso tomé el ejemplo del asesinato, güey. Lo interpretamos como una verdad absoluta. Bueno, no, es que hay mucho relativismo, Esteban, no... Ya lo sé, Yair, pero vuelvo a lo mismo. O sea, lo que intentamos es mentirnos quizá para realizar una verdad absoluta, para mantener un control, güey. No podemos vivir... Aunque las verdades absolutas no existan, según mi punto de vista, ya me hablará un filósofo por teléfono y me la rayará, pero según mi punto de vista no existen las verdades absolutas, pero sin embargo las necesitamos, güey. Porque si no tendríamos el control de cierto tipo de cosas. Sí, más como pero sociedad. Una gran mayoría, Esteban, ya no piensa si vivimos bajo ciertas reglas, güey, sociales, Esteban. Sí. Pero una gran mayoría ya, aunque siga una regla social, lo haces incluso pensando en que es simplemente una regla social, güey. No te la comes como verdad absoluta. Pero fíjate bien, esas cosas en las que no están de acuerdo o en las que están en contra, esas cosas no te van a apartar de la sociedad. ¿A quién? A quien sea. No, hay mucha gente que sí está aislada de la sociedad, que está apartada de ciertas... ¿Por hacer qué? ¿Por ir en contra de qué verdad absoluta, güey? Pues te digo que impera un relativismo, imagínate la mayoría. Por eso te digo, o sea, la gente que está en sus 5 sentidos, güey. Bueno, medianamente, porque aquí es difícil que alguien esté en sus 5 sentidos, ¿no? Pero, es decir, tú no matas a alguien porque sabes que te vas a ir al bote y te van a apartar de la sociedad, güey. Otra vez, volvemos.
Es relativo, güey. Depende a quién mates y cómo lo mates. No, yo me estoy refiriendo al hecho tal cual, güey. ¿No? Al hecho tal cual. O sea, si alguien te pita en el semáforo y tú te bajas con una pistola y lo matas porque te pitó, pues te van a meter a la cárcel, güey. Ahí está. Tú ya estás marcando una situación específica, Esteban. Ajá. Ahí sí. Entonces a lo mejor yo estaría de acuerdo contigo, güey. Pero lo que estoy haciendo... la situación. No, pero lo que yo estoy haciendo es contestar a tu pregunta de que hay gente que cada vez se revela más a las verdades absolutas. Y yo digo, se revelan a las verdades absolutas que les convienen, güey. Se revelan a las verdades absolutas que saben que no los van a meter en un problema, güey. Y que de las que puedes salir avante, pues, porque si no, de otras... Exactamente, por eso te digo... Pero lo que interesa acá, más lo que interesa sobre todo, es el relativismo en Occidente. Genera un nihilismo, carece de significado la vida y todo lo que hacemos si entonces no hay verdades absolutas. Piensa eso. La respuesta a eso es el empirismo, güey. ¿Cómo? No sé, explica, güey, Pues yo creo que el ser humano se autoengaña porque a través de la experimentación, güey, que es el empirismo, o sea, a través del conocimiento de las cosas, a través de los sentidos, güey, y no de la racionalidad, empieza a crear ciertas verdades absolutas para su propio beneficio, güey. Sabiendo incluso que pueden ser cosas falsas, güey. No, ahí yo diciendo, Esteban, o sea, es conocido por todos, güey, que Occidente pasa por un relativismo, Esteban. Lo que significa, güey, es que mucha gente vive sin verdades absolutas, güey. Todos. Mucha gente, no dije todos, ¿eh? No estás disintiendo, güey. Estás afirmando. Todos tenemos diferencias con las verdades absolutas, güey. Hay una forma de vivir, Esteban, relativista, Esteban, en el que la forma de pensar y de concebir las cosas de las personas, güey, no está fundamentada en que sean verdades universales ni absolutas, güey, sino que me permito hacer tal cosa, salirme de esa verdad social concebida y me permito salirme y hacer otra cosa, vivir, güey. Sí. Hacerlo, güey, vivir un relativismo, Esteban. Sí. La pregunta es, una forma de pensar así la vida en general, güey, te puede desorientar o llevar así una forma nihilista en el sentido, por si alguien nos escucha y se pregunta ¿qué demonios es eso? Bueno, la carencia de sentido, la nada, pero la carencia de sentido. Es que el nihilismo no es nada. Vaya frase que me acabo de aventar, ¿no? El nihilismo no es nada. O sea, lo que quiero decir es, no hay nada que hacer con el nihilismo, güey. Yo no estoy diciendo que hay algo que hacer con eso, Esteban. Es una forma de vivir, de pensar. ¿Quién vive en el nihilismo, güey? No, bueno. O sea, que Albert Camus lo haya expuesto, güey, es una cosa. Pero eso de yo vivo en el nihilismo, no mames, eso no se puede, güey. Tú no puedes vivir en el nihilismo, güey. Ok, ¿por qué no se puede vivir? De la nada sale, güey. ¿Quién dijo esa frase? No me acuerdo, güey, pero fue un filósofo griego. Pero de la nada sale, güey. O sea, el nihilismo no tiene, ni siquiera tiene una lógica, güey. Pues por eso es nihilismo, Esteban. Carece de sentido. Por eso diría yo, ¿quién está dentro del nihilismo? Pues un güey que no tiene nada ¿Qué vas a investigar sobre la nada si no hay nada? Esteban, es que se considera que una persona, vamos a decir, ¿no? Vulgarmente. Lo estoy diciendo puras pendejadas, pero ahí va una más. Esteban, una persona que se oriente en la vida, ajá, sin respetar, sin valorar, sin considerar universales, güey, para guiar su vida y que su vida es guiada por un relativismo, se cree que las verdades universales son para darle sentido a la vida, güey. Si se cae en un relativismo, la crítica es que tu vida deja de tener cierto sentido porque lo que le da sentido a nuestra vida es vivir bajo ciertas certezas en la vida. Entonces, se cree que esa persona que se oriente hacia el relativismo va a caer en un sinsentido, Esteban, de que las cosas que haga en la vida y demás van a ser simplemente sin sentido, porque se cree que lo que le da sentido a la vida es precisamente vivir orientado en verdades absolutas, güey. Pero es verdad, güey. Es que mira, ya en un programa lo platicamos y lo dijimos, y otra vez se me volvió a olvidar el filósofo, güey. Dijo acá Pitágoras que era Hegel, pero no.
Hay una teoría sobre el amo y el esclavo, güey. Sí, ese Hegel, el amo y el esclavo. No. Hay algo nietzscheano ahí, güey. Que habla sobre la necesidad que nosotros tenemos de obedecer, güey. Y eso es una cosa, es una cuestión genética, güey. Ni siquiera es una cosa... Es que podríamos estar de acuerdo en eso, Esteban, pero es real, güey, que hay un relativismo, Esteban. No es una Yo no estoy diciendo teoría, que no, güey. Yo no estoy diciendo que no, pero ese relativismo... ¿Lo consideras absurdo o qué? No lo considero absurdo, güey. Vuelvo a lo mismo. Ese relativismo es convenenciero, güey. ¿Y no lo es las verdades absolutas, Claro, Esteban? Claro. Esa es la crítica, güey, de que en tú realidad me puedes este decir... programa se trata de conveniencias, güey. O sea, estamos hablando del relativismo y de las verdades absolutas cuando en realidad, para el lado que te tires tú, es por alguna conveniencia, güey. Mira, ahí te va. No, yo no creo tan así, porque, Esteban, si yo afirmo, güey, que no hay verdades, güey, que todo es relativo, Esteban, de alguna forma yo no quiero convencer a alguien de una verdad, güey, por interés mío, güey, porque de entrada le estoy diciendo que todo es relativo, güey. No me creas, ¿me explico? No me creas, güey, es relativo todo. Quien realmente trae un interés detrás, güey, es todo aquel, güey, que te asegura que sí hay verdades y aparte, obviamente él sabe cuáles son, güey. Ajá. Ahí detrás se cree que hay un interés, güey. Michel Foucault, Esteban. Todo aquel que asegura y que quiere imponer una normalidad, porque detrás hay un interés, güey, para controlar y para dominar, güey, las clases sociales, las clases altas, los poderes dominantes, las élites económicas. Te pueden asegurar muchas cosas, Esteban, pero porque sí traen un interés detrás, güey. En realidad el relativista te dice, no, padre, no hay verdades absolutas, ni siquiera me creas a mí lo que estoy diciendo. ¿Me entiendes, güey? La no creencia en algo absoluto, güey. Es peligroso, es ahí donde tú entras y dices que sí, ¿no? O sea, me estás diciendo que diga que sí. Ya puse palabras que no. No, o sea, es peligroso. Es peligroso. Ya te trabé, güey. No, güey, no. Es que realmente... Germán. ¿Qué te quiero decir, güey? El hombre por naturaleza necesita correa, güey. A ver, Empédocles. ¿Impera un relativismo en Occidente o no? Es que tu tío habla de nivel macro y luego de nivel micro. Todas esas, a ver, yo le pregunto a Empédocles porque es filósofo, él sí es filósofo. Hay un giro de, vamos a decir, las nuevas generaciones, es la crítica, no que lo diga yo, de que una tendencia a dejar de lado los valores cristianos, vamos a decir en Occidente, que son los que más han resaltado, para crear sus propias formas de vida y que no son impuestas a nivel general, sino que todo es relativo. ¿Notas en el ambiente que hay un relativismo? Sí se va aumentando, ¿verdad? Cada vez menos creencias, menos paja, menos... Ahora, ¿tú crees que eso pueda traer problemas existenciales? Vamos a decirlo así, voy a marcarlo, ¿no? Problemas existenciales a los individuos. La certeza de Dios, Esteban. La certeza de Dios. Otra vez, güey, depende del individuo. Relativismo. La certeza de Dios, güey. Ajá, exacto. Entonces, Dios da certezas, güey. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Si se caen esas certezas, es decir, muere Dios, güey. Mueren esos valores morales, cristianos y demás. Si se caen esas certezas, Esteban, ¿de qué me sostengo, güey? De la verdad, güey, y no de la incertidumbre. O sea, ¿de cuál verdad? Lo que causa la angustia es no saber, güey. Es no saber. Eso es lo que causa la angustia, güey. No, yo no creo, Esteban. No. El existencialismo, Esteban, te diría, entre más reflexiones sobre tu vida y te des cuenta que carece de significado, te va a angustiar, Esteban. Sí, por supuesto, pero por lo menos sabes... Investigar más y saber más te puede angustiar, güey. Sí, te puede angustiar, pero llega un momento en que te llegará a liberar, güey. ¿En qué momento, güey? Bueno, no sé, güey. A ver, dame. O sea, pregúntale a los filósofos que ahí siguieron, güey. Puede ser que algunos sí, pero... No, algunos, todos, güey. O sea, ninguno se colgó liberan del Matute Remus, güey, ¿no? Hay varios se suicidaron, Esteban. Y en vida muchos vivieron muertos, güey.
No, ahí sí. Estás como queriendo espantar a los que van a entrar a la carrera de filosofía, güey, para que se salgan corriendo. Es que, pero es que yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo que la angustia, no sé, tú lo estás asumiendo así, pero yo no estoy diciendo que la angustia necesariamente, Esteban, sea mala, güey. Espera, tiene una pregunta. A ver, ya descartaron la existencia de verdades, pero existen algunas verdades, cosas que sean las verdades, ¿no? Sin el apellido absolutas. Sí, es lo que yo le decía a Yair desde el principio. El mundo material ni siquiera es material, está mental. Material. Ahí te va. 1 más 1 2. Eso es una verdad. Hazlo como quieras, güey. Refútalo como quieras, pero 1 más 1 es 2, güey. Hay un autor, no, por ahí me dijeron, no lo leí, pero que él de la suma de 2 más 2 dijo son 5, güey, y él defendía la idea que eran 5, pero bueno. Sí, puede decir que 1 más 1 es elefante, pero no es, güey. Tenemos que vivir bajo ciertas verdades, ¿no? Pero ahí te va. Sí se entiende que por lo menos las verdades cristianas de la existencia del ser humano se han caído. Valores morales, cristianos y demás. Mira, Yair, déjame ejemplificar de alguna manera. Ahorita dijiste que había mucha gente que estaba creciendo el ateísmo y todo ese rollo, ¿no? Y la gente por volverse ateísta no se está volviendo loca, güey. No. Incluso hay gente que le está yendo mejor al convertirse en ateo. Bueno, no estoy recomendando nada, ¿no? No, a mí sí me consta. Te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a entender que no hay reencarnación, que no hay otra vida, que no hay, no sé. Y algunas personas, no estoy generalizando porque no es una verdad absoluta, pero algunas personas al entender eso aprovechan el tiempo, güey. Aprovechan la vida. Aprovechan estoy aquí porque, pues no sé, güey, pero me la voy a pasar bien, güey. Y hay otras que lo toman con un pesimismo terrible, güey. ¿Por qué? Sí. Porque no puede ser una verdad absoluta, güey. Saben que no es una verdad absoluta. Saben que el hecho de que exista Dios no vas a saber si existe o no existe hasta que te mueras, güey. Entonces, esa... No, ahí tampoco vas a saber, compadre. Tú estás hablando desde el ateísmo. No, nadie, güey. Una vez que tú te mueres, tú no vas a saber si existe o no, porque tú ya no vas a ser consciente de nada, güey. No, güey. ¿Qué tal si tú te mueres y de repente y apareces en otro lado y te dice, ven conmigo, hijo, y te abren unas puertas hacia el cielo? Bueno, puede ser. Eso es a lo que me refería, pues, pero... Ok, ahí te va, Esteban, ahí te va. Yo no sé, para cerrar por lo menos de mi parte con esta idea. Arre. Cierta tendencia a dejar de creer en las universales se critica que puede orientarnos hacia una vida sin sentido, sin rumbo. No hay una guía, porque si de algo servían los valores cristianos o han servido es para guiarnos, güey, en la vida. Ve hacia allá. Lo bueno es esto, ve hacia allá. Dios dijo y tú ve hacia allá. Entonces nos daba certeza. Se critica que nos puede generar un vacío no tener esas certezas en la vida, Esteban. Y ¿sabes qué? Puede ser que sí, pero nos metimos un poco en la filosofía y el consumir filosofía, conocimiento, conocerte a ti mismo también te puede angustiar, ¿no? Decía yo, porque cierto grado de conciencia de la realidad, llegar a la conclusión de que carece de sentido te puede angustiar, pero también estoy de acuerdo que sin sentido, por medio de la ignorancia y demás, también el ser humano experimenta angustias, güey. Sí. A otro nivel, otro grado, pero también experimenta angustias. Y yo no digo que la filosofía, por medio del conocimiento, al conducirnos a un estado de conciencia en el que nos genera angustia, yo no digo que sea detestable o que sea indeseable, ¿eh? Yo no digo eso, güey. Hay cierta angustia en ese sentido que yo la prefiero a la otra. ¿Me entiendes, güey? Ajá. A la angustia por medio de la ignorancia, de vivir sin más, ¿no? Hay ciertos valores que nos vamos a ir haciendo por medio del conocimiento, güey. Valores, si quieres, no universales, pero que nos vamos a ir haciendo por medio del conocimiento, de la educación, de la civilización y todo. Entonces, nos puede dar rumbo. Nada más eso, güey, de tanta mamada que dije. Me voy con eso. Mira, si quieres decir algo más. Sí. O sea, el hecho de que leas el extranjero no quiere decir que te va a cargar el virote, ¿no? O sea, yo creo, Yair, que para las personas que logramos tocar alguna fibra sensible, güey, yo creo que lo importante es, si hay alguna persona que llega a darse cuenta de repente que las cosas, que esa misma persona
tiene que encontrar su propia filosofía de vida, tiene que crear sus propias verdades absolutas. Superhombre. Tiene que volverse el superhombre de Nietzsche, tiene que volverse el imperativo categórico de Kant, güey. O sea, tiene que volverse esas cosas, güey. Nunca va a sentir que su vida está vacía ni que está cayendo en el nihilismo, güey. Bueno, esos güeyes buscaron esas cosas porque tenían que llenar esos espacios y lo encontraron de alguna manera, güey. Sí, pero ahí te va. Si tú entiendes ese tipo de cosas y entiendes que tu vida puede girar en torno a algo que no está fuera de ti, es cuando vas a empezar a experimentar. Pero Kant sí afirma una moral, Esteban, ¿eh? Sí afirma, por eso se llama imperativo categórico. Por eso. Kant sí afirma. Esa es la moral de la que estoy hablando, Yair. No estoy negando la moral de Kant. A Kant y a Nietzsche, güey, no son lo mismo. De hecho, Nietzsche le tiró pedradas a la azotea de Kant. Perdón, pero Nietzsche, mucha de su filosofía viene de Kant, güey. Que le haya tirado cajeta es otra cosa, pero de ahí parte Nietzsche, güey. Bueno, no sé si de ahí parte, pero no. Vas a ver que no sí, son güey. Lo mismo, güey. Vas a ver, dale una revisada, güey, y vas a ver que sí. No son lo mismo, pero Kant es el papá de Nietzsche, güey. O sea, en el sentido de que es lo que lo motiva a filosofar más, a profundizar más en ciertas cosas. Pero al punto al que voy es ya no nos metamos en una discusión filosófica aquí que la gente va a estar así como no sé dónde van estos imbéciles. Cierra, güey, ¿con qué nos vamos? Pero es decir, no necesitas fuentes exteriores para portarte bien, güey. ¿No? O sea, el hecho de que llegáramos a pensar de que no existen valores o verdades absolutas, güey, no quiere decir que vayamos a enloquecernos y a correr dos encuerados aquí por la avenida, güey. Sino qué es lo que necesita mi mente y mi cuerpo y en eso en lo que me tengo que enfocar, güey. ¿Hay una moral innata? Claro. Ese es Kant. Exacto. Ese es Kant. Ok, eso tú crees. ¿Hay una moral innata? Kantiano yo, ¿eh? Ok, bueno, entonces, nada más. O sea, la pregunta es entonces para quien sea que nos vea y que no crea muchas de las barbaridades que acabo de decir. La pregunta ¿es preferible el relativismo o hay verdades absolutas que guían al ser humano en esta sociedad, en su vida, pues, ¿no? Tal cual. Yo no tengo nada más que decir, güey. Se me fulminó la cabeza con tanta... Yo nomás tengo hambre, pero ya. ¿Ya? Ya. Bueno. Gracias. Gracias a todos y todas del el canal de TV Network, TV Network Latinoamérica, que nos ven y en YouTube y bueno. A la BBC de Londres también, que está transmitiendo el programa. A la BBC de Londres y nada más. Gracias, nos vemos. Bye. Adiós. Esto fue Sepa la Bola por La Exquisita Radio.